tardes, estimado. Buenas tardes, estimado profesor y audiencia. El día de hoy tocaremos el tema ¿La migración beneficia más de lo que perjudica a los países receptores? Tenemos dos equipos, la postura a favor y la postura en contra. La postura a favor conformada por Raquel Guzmán Sebastián, Jaime Cerón Reyes, Montserrat Mejía Montes, y la postura en contra, Josué Daniel Moreno Martínez y Rosa León Cardona. ¿Qué podemos pensar sobre este tema? La migración es un fenómeno complejo y multifactorial que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este debate tiene como objetivo analizar los impactos positivos y negativos de la migración desde una perspectiva jurídica, social y humanitaria. Se buscará buscar una reflexión crítica en torno a las posturas, respetando las reglas del debate y presentando argumentos sustentados en datos y fuentes confiables. Les recuerdo a cada uno de los equipos tener claridad y coherencia argumentativa, sustento en fuentes confiables, datos estadísticos y marcos jurídicos vigentes, tener relevancia de los ejemplos y casos citados, uso de un lenguaje formal, preciso y respetuoso. Recuerden la objetividad, evitar generalizaciones o prejuicios. También recuerden respetar los turnos y tiempos de intervención asignados, no interrumpir a ninguno perdón, a ninguno de los elementos, evitar expresiones ofensivas, burlas o lenguaje corporal inapropiado. Escucharemos cada uno con atención y responderemos solo con argumentos. Recordemos mantener una actitud ética y colaborativa en todo momento. Iniciaremos con la apertura positiva. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel. Yo estoy a favor de la migración y en esta ocasión hablaré sobre los derechos de los migrantes en territorio nacional. ¿Por qué? Porque muchos de los migrantes cuentan con habilidades y talentos que pueden impulsar la economía de nuestro país. Solo es cuestión de integrarlos en el ámbito laboral y que se reconozcan y respeten sus derechos humanos. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio, y en virtud de ello, las personas migrantes enfrentan altos riesgos de ser víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos. El Estado mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros en la Constitución. Las personas migrantes tienen, entre otros, los siguientes derechos: derecho a la nacionalidad, derecho al libre tránsito, derecho a la asistencia consular, derecho a no ser criminalizado, derecho a acceder a los servicios educativos, derecho a recibir atención médica urgente de manera gratuita, derecho a realizar actos del Estado civil, derecho a la procuración e impartición de justicia, derecho al reconocimiento de su personal jurídica, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, asilado político o apátrida, derecho al libre retorno. En cuestión de efectos económicos, ¿cuáles serían a favor de nuestro país? Bien, los migrantes, especialmente aquellos provenientes de América Central y otros países, pueden constituir una fuente valiosa de mano de obra joven y dinámica, que podría contribuir al crecimiento económico de nuestro país. Esto, de manera indiscutible, se debe principalmente a un aumento de la productividad de la mano de obra. Bien, sin embargo, hay que considerar tanto los migrantes calificados como los pocos calificados que ayudan a mejorar la productividad, ya que los inmigrantes poco calificados también producen un impacto significativo en la productividad global, de tal grado que complementan las aptitudes de la población. En el caso de los inmigrantes poco calificados desempeñan ocupaciones esenciales para las cuales escasea la población local y contribuyen así a un funcionamiento más eficiente en nuestro país. Por ejemplo, crear más empleos,
incentivar la creación de nuevas empresas, impulsar la economía al pagar impuestos, incrementa la productividad, fomenta el intercambio cultural a través de actividades y eventos que permitan la comunicación. Bien, de mi parte sería todo. Gracias. Gracias, Raquel. ¿Podemos continuar, por favor, Josué, con la refutación? Sí, claro, buenas tardes. Si bien nos acaban de presentar ciertos elementos que están considerando positivos en cuanto al tema y efecto de la migración, considero que tampoco se están considerando ciertos elementos que están en contra. Los elementos negativos que tiene el efecto de la migración en nuestro país son varios puntos que a continuación señalaré. Es una realidad evidente que la llegada de los migrantes a países receptores genera una sobrecarga en sistemas de salud, pero no solo eso, también de educación y sobre todo en el empleo. En países como ejemplo Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, la presencia de migrantes ilegales ha generado muy fuertes presiones fiscales, incrementando los costos de asistencia social y creándose una afectación considerable a los servicios públicos para los ciudadanos nativos. Como sabemos, en México tenemos un sistema de salud bastante deficiente. Adicional a esto, tendríamos que sumar las necesidades que nos menciona, en este caso, la apertura positiva, para cubrir adicionalmente este tipo de servicios, lo cual genera un gasto evidente al erario público. Otro ámbito que también se muestra ampliamente afectado es el de la seguridad, ya que la migración sin control, como ocurre en nuestro país, es un factor que detona la total infiltración de grupos criminales y tráfico de personas. Esto en sustento con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de Policial Europol, quien ha documentado cómo redes del crimen organizado utilizan rutas migratorias para el tráfico de drogas y armas, aumentando así la inseguridad en las naciones receptoras. Considero que el tema de la seguridad en México ha sido un tema difícil de controlar y adicional, aumentar este tipo de situación que nos genera la migración es todavía más preocupante. Otro elemento más que se ve afectado por este fenómeno es sin duda la esfera social, ya que grupos extremistas emplean este medio para efectuar ataques terroristas, creando problemas para la integración social, aunado al proceso de preservación de la identidad cultural y cohesión social, generando así tensiones entre las comunidades receptoras como conflictos étnicos, religiosos, que tienen como un resultado un incremento en la polarización política. Estos son algunos de los elementos que se consideran en cierto punto negativo, que hasta cierto punto no se han mencionado y que considero importante hacerlo. Es todo por mi participación. Gracias, Josué. Continuamos contigo, por favor, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo tengo que comentarles acerca de la Declaración de Nueva York del 2016, en la cual esta nos indica que proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición, es una prioridad. Esta carta también habla acerca del marco de respuesta integral que debe de tener el desplazamiento, la responsabilidad compartida no solamente de los países que migran, sino de los receptores de la migración. El Pacto Mundial de la Migración permite el respeto de estos derechos para salvar vidas y incluirlos en el desarrollo. Debemos de recordar que la migración permite la diversificación de la economía porque se establecen negocios, ayudan a mejorar la agricultura y, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en 2020 el 21% de las nuevas empresas fueron creadas por migrantes que regresaron a su hogar. La inversión y las remesas de las familias, de los familiares que se encuentran en Estados Unidos,
representó en 2020 38.5 millones de dólares, que representan un 11.4% de aumento con respecto al año anterior. La transferencia de conocimientos y habilidades de los mexicanos que regresan después de estar en Estados Unidos se vuelven esenciales en el desarrollo económico y en el aprendizaje de las personas que aquí se encuentran a su regreso. Según el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, el 44% de los migrantes mexicanos regresan con un aumento de nivel educativo. Y a esto debemos de sumarle la incorporación de la dispersión mexicana, mejor conocido como diáspora. Los mexicanos en Estados Unidos y en otros países consumen productos hechos en México, y esto en 2023 aumentó la balanza comercial agroalimentaria en Estados Unidos con un superávit de 13.443 millones de dólares. Los productos de esta balanza que más envía México a Estados Unidos son el aguacate, las frambuesas, el jitomate, la cerveza, el tequila y la carne de res. Esto Perdón, Jaime, te queda medio minuto. como resultado nos da un beneficio no solamente para México, sino también para Estados Unidos. Gracias. Gracias, Jaime. Por favor, ¿podemos pasar a la contrarrefutación, Rosa? Sí, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo de mi punto de vista, con respecto a la parte pues, negativa, si bien la migración, aunque comúnmente se exponen sus beneficios, es vital también considerar los efectos obviamente negativos que conlleva. Entonces, pues esto nos lleva a, por ejemplo, en primer lugar, la salida constante de personas en edad productiva representa una pérdida significativa de capital humano para los países de origen, como México, lo cual puede ralentizar su desarrollo económico y limitar la capacidad de innovación y crecimiento interno. Según datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO 2023, la migración de jóvenes con niveles educativos intermedios y altos impacta negativamente en sectores estratégicos del país, generando una fuga de talentos que afecta el desarrollo a largo plazo. Además, los países receptores enfrentan retos reales con la llegada de grandes volúmenes de migrantes. Se producen presiones sobre los sistemas de salud, que es la educación, vivienda y servicios públicos, especialmente en comunidades con recursos limitados. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto de Congreso de Estados Unidos señala que aunque los migrantes pueden aportar al crecimiento económico, en el corto plazo también implica un aumento de gasto público, lo que genera tensiones públicas y sociales. Por otro lado, la migración irregular alimenta de trata, ahora sí que de redes de trata de personas, tráfico de migrantes y explotación laboral. Esto conlleva que, pues, muchas personas, al no ser del origen, pues, pueden trabajar de lo que se les dé o los trabajos que se les asignen, y eso los conlleva a una explotación, a malos tratos. Entonces, también eso les afecta no solamente en cuestiones económicas, sino emocionales, los lleva a la desintegración de las familias. Otro de los informes del, un informe del Human Rights Watch que documenta cómo miles de migrantes enfrentan estas detenciones arbitrarias, violencia y condiciones inhumanas, así como tránsitos en su destino.
son varias situaciones que ellos se enfrentan. Entonces, pues yo considero que el país debe de, por ejemplo, no, es necesario que reflexione sobre los derechos de estas personas de tal forma que no se exhiban a, pues, más que nada la explotación laboral, que llegan a enfrentar a otros países, que es necesario que a lo mejor y checar estrategias que ellos, Medio minuto, regularicen Rosa. situaciones. Disculpen, es que está fallando mi señal. ¿Sí me escuchan? Y creo que ya terminó su participación. Ok. Ahora vamos a continuar con la conclusión a favor. Por favor, Monse. Hola, muy buenas tardes. Hoy quisiera hablarles de algo a lo que hoy en día muchos le llaman problemática, pero cuando en realidad no es así. El tema es la migración, el cual es un fenómeno que muchas veces se percibe como un problema, pero en realidad puede representar una gran oportunidad para el crecimiento económico y social. La mayoría de los migrantes tienen un sueño, el cual es mejorar su vida y la de sus familias. Son personas valientes que dejan atrás todo lo que conocen en busca de nuevas oportunidades. Lamentablemente en sus países de origen suelen enfrentar la falta de empleos bien remunerados y la escasez de oportunidades de desarrollo. Esto nos invita a reflexionar. ¿Qué haríamos si estuviéramos en su lugar? Es fundamental reconocer el esfuerzo y la dedicación de los migrantes, quienes contribuyen de múltiples maneras, ya que su presencia puede fortalecer la economía, su deseo de trabajar, aprender y sobresalir, no solo los beneficia a ellos, sino también a una sociedad en conjunto. En muchos casos, los migrantes logran negocios que generan empleo tanto para otros migrantes como para los habitantes locales. Un claro ejemplo de ello es en Estados Unidos, donde las empresas fundadas por inmigrantes tienden a crecer más rápido que las creadas por los ciudadanos nacidos en ese país. El sueño americano es una meta inmensa para muchos migrantes y una posible solución sería regularizar el estatus, otorgándoles la ciudadanía estadounidense. Los beneficios de esta medida serían enormes, no solo para ellos, sino también para la sociedad en general, ya que esto impulsaría la economía con millones de dólares en aportaciones y regeneraría nuevas oportunidades de crecimiento. Reconocer el valor de la migración es una clave para construir un futuro más inclusivo y próspero para todos. En conclusión, la situación de los migrantes en nuestro país es compleja, pero valiosa, ya que aportan mucho a la sociedad y a la economía. Aunque sus derechos deben de ser respetados, en realidad enfrentan muchas injusticias y necesitan mayor protección. Su presencia ayuda a diversificar la economía y a enriquecer nuestra cultura, pero la falta de acceso a la justicia y a las constantes violaciones de sus derechos muestran que tanto el Estado como la sociedad deben esforzarse más para garantizar un trato justo e inclusivo. Es fundamental crear políticas que no solo los protejan, sino que también reconozcan el valor que aportan, transformando el desafío de la migración en una oportunidad de crecimiento para todos. Si promovemos el respeto y el apoyo a quienes buscan una mejor vida, no solo mejoraremos la situación, sino que también construiremos un futuro más rico y prometedor para todos. Es todo de mi participación.
Por favor, cedo la palabra a la postura en contra, su conclusión. Sí, este debate refleja una gran variedad de ámbitos por los cuales pasan los migrantes. Si bien sabemos que la migración, cuando es descontrolada, puede representar una amenaza a la seguridad, a la economía y la estabilidad del país, social del país. Es necesario que las naciones adopten políticas más estrictas para regular los flujos migratorios, priorizando la seguridad nacional y la protección de su población, así como la implementación de políticas migratorias más equilibradas que incluyan controles fronterizos eficaces como medidas de integración laboral y social. Si bien sabemos que los derechos de las personas migrantes es fundamental, sin embargo también lo es la soberanía de los estados, sus derechos a regular quién entra y quién puede permanecer dentro de su territorio. La migración no debe verse como un derecho absoluto, sino como un proceso que debe ser ordenado y regulado para evitar impactos fuertes en un futuro. Es importante mencionar que en los países de origen sufren grandes cambios debido a que se provoca pérdida de mano de obra al país emisor y ganancias al país receptor. En este caso, México tiene una gran responsabilidad al implementar estrategias que mejoren la condición humana de las personas migrantes. Sin embargo, no es suficiente, puesto que cada día aumenta la cantidad de personas que ingresan al país. Eso también aumenta, por ejemplo, que pues tengan no tengan los suficientes recursos, no tengan el espacio también para tener a las personas migrantes, ¿no? O que lleguen a solicitar un asilo. Es todo de mi parte. Gracias. Gracias, Rosa. Bueno, como ya pudimos ver, ambas posturas podemos ver si son viables o no. Ya es cuestión de cada uno decidir hacia qué postura o cuál será lo que decidamos hacer en cuanto a la migración. Finalmente, el debate sobre la migración nos ha permitido visibilizar una realidad global que requiere atención ética, jurídica y humanitaria. A través de la exposición ordenada de cada uno de estos participantes, el análisis crítico y el respeto mutuo se han generado espacios de diálogo fundamentales para comprender la complejidad de este fenómeno. Sin duda, este ejercicio nos refuerza como sociedad la capacidad de argumentar, escuchar y responder, y finalmente construir un conocimiento colectivo. Les agradecemos su atención a la audiencia, gracias por escucharnos y hasta la próxima.